Buenas noches, soy la universitaria Natalie Bugué. Les voy a dar una pequeña lectura de lo que es los diferentes enfoques que han predominado en la disciplina de la materia de sociología. Introducción. Dada la variabilidad de la disciplina para acercarnos al estudio de la sociología desde la sociología, proponemos adoptar una visión histórico-práctica e inclusiva que preste atención al reconocimiento de las diferentes, a los márgenes de la materia y al cambio histórico, o incluso quien es considerado sociólogo. Ha variado con el tiempo o con las escuelas, puesto que dentro de un mismo momento histórico conviven o pueden convivir distintas concepciones de la materia. Y también forma en la que se expresa, así como los métodos que se emplean. Es preciso indagar en su historia, en la práctica de los textos, de las instituciones, de las asociaciones, etc., con el fin de comprender su desarrollo y de analizar los distintos trabajos que manifiestan caracteres diferentes, así como presupuestos subyacentes y definiciones distintas en el error de partir de una idea histórica a priori de la sociología queda patente como revisamos en los textos clásicos. Principales razones. 1. ¿Por qué al menos hasta principios del siglo XX las fronteras entre la sociología, entendida en sentido estricto, y otras disciplinas que pugnaban para arrogarse la autoridad de interpretar la sociología, la literatura, por ejemplo, no estaban demasiado definidas? Por otra parte, es preciso resaltar que las fronteras entre la ciencia y el arte no siempre han mantenido la firmeza que en ciertos periodos del siglo XX han mostrado. Según ha señalado Nisbet, en la historia del pensamiento occidental hasta el siglo XIX hubo una poca conciencia, si es que hubo alguna, del arte y la ciencia como zonas de inspiraciones y trabajo diferente. Completa argumento señalado que en el momento que se escribe el libro, la edición original en 1976, esas diferencias con el siglo XX se habían impuesto, tienden a desaparecer tal y como estaba. En los años 70 y seguido sucediendo después, como muestran por ejemplo algunos escritores posmodernos. 2. Tal y como señaló Merton en 1985 hasta el 98, a lo largo de todo este siglo XIX y parcialmente en el siglo XX, prácticamente todo sociólogo de alguna importancia propuso sus propias respuestas a la cuestión socialmente determinadas del alcance de la naturaleza de la sociología y consideró que la tarea específica era elaborar su propio sistema de sociología. Por tanto, si había tantas sociologías como sociólogos e incluso más, puesto que había intelectuales que proponían sociologías que competían con todas las sociologías que hoy reconocemos en los padres fundadores. Como citar un ejemplo, era el caso de Zola, quien afirmaba que sus novelas eran una verdadera sociología práctica. Cualquier investigación que tenga en cuenta estas posibilidades variables que quedan incompleta y no dará cuenta de la realidad del pasado, y que por el contrario pretenderá ofrecer una imagen que sea acorde a la realidad del pasado, y en vez de un particular sistema sociólogo,
que para ser legitimado precisas de la autoridad de los clásicos, aunque se utilicen solo aquellos que mejor encajan en su reconstrucción histórica con fines de exaltación paradigmática. Para quien piense que estas cuestiones solo tienen importancia en la sociología del pasado, en la noche de los tiempos sociólogos incluiremos unas palabras del Taurine que ilustran bien esta propensación de los sociólogos al crear y recrear y construir y reconstruir continuamente la disciplina socióloga. La actual crisis de la sociología se refiere a la crisis de los años 70 en el siglo XX. Es en realidad el nacimiento de la sociología. Esta costumbre, manía o patología de los sociólogos ofrece una regularidad y una consecuencia admirables, tanto así que la sociología, que nació inicialmente con el objetivo de encontrar leyes sociales, podría decirse que ha encontrado paradójicamente la ley sociológica en ella misma, si no fuera porque el contexto sociológico e intelectual propio de la actualidad en las ciencias sociales no permite hablar de leyes ni en broma. Esta manía o patología propia de la sociología se puede llamar irónicamente ley del eterno alumbramiento de la sociología. Leas. Aplicación de la sociología y de las organizaciones. La sociología de las organizaciones fue aplicada al estudio de la dinámica de trabajo de organizaciones públicas y privadas en Estados Unidos y países europeos como Inglaterra, Alemania y Francia. En estos países se encuentra que los estudios analizaban las organizaciones bajo dos modelos. A. Asistencia social o cultural, entendido como todo con funciones específicas para su mantenimiento. Y B. Un conglomerado de grupos que mantienen una coalición contingente basada en intereses compartidos de relaciones de poder. También se encuentra en el uso combinado de ambos modelos en Lammers de 1990. Los hallazgos de los estudios de la sociología de las organizaciones en los países mencionados, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, resultan útiles para entender la estructura dinámica de las organizaciones en sus contextos sociales. Para estos hallazgos que pueden ser utilizados para entender la realidad de las organizaciones entre otros países, como los de Latinoamérica. Ello se debe a lo que las organizaciones son fenómenos sociales que están definidos en las características que presentan su sociedad. Por lo tanto, la comprensión de las organizaciones en países de Latinoamérica requiere que se construyan teorías y modelos desde su propia realidad social. Ello incluye los aportes de la sociología organizacional que puede realizar a la comprensión de la GRH. En Latinoamérica se encuentra en un caso de aprovechamiento el enfoque sociológico en los que los estudios sobre la GRH en esta región sociólogos han dirigido principalmente sus estudios hacia procesos que ocurren fuera de las empresas. Las relaciones interpresan han sido dejadas a los administradores, relacionistas industriales y asistentes sociales Solmuth y Tavara en 1995. El caso de estudio sociólogo de una dinámica interna de las empresas en Latinoamérica se puede ejemplificar en el caso peruano, donde se estudió la empresa como una organización que ocupa un lugar reducido en los estudios sociológicos del trabajo y la empresa en el Perú, Solmuth 1994. Si bien Latinoamérica se encuentra en un escaso aprovechamiento del enfoque sociológico,
en los estudios del GRH. Se encuentran estudios recientes que muestran el interés por contar con los enfoques, teorías y métodos que permitan entender la influencia del texto social en las prácticas GRH, tal como ofrece la sociología. Algunos estudios recientes sobre el GRH latinoamericana afirman que esta región tiene una cultura de trabajo particular derivada de procesos sociales e históricos específicos que incluye de forma significativa en sus prácticas de la GRH Elvira y Dávila en 2005. Por ello, se propone utilizar en los estudios de la GRH enfoques analíticos que consideran la influencia del entorno de las relaciones sociales. Por ejemplo, el enfoque contextual de Brewster, Elvira y Dávila en 2005, Elvira y Dávila en 2006. Este tipo de enfoques se pueden complementar con otras teorías y métodos de la sociología y que una disciplina diseñada precisamente para entender la influencia de la sociedad en las acciones. Considerando lo anterior, el enfoque sociológico aplicado en las organizaciones ha sido escasamente aprovechado en el estudio de la GRH en los países de Latinoamérica a partir de su importancia para la comprensión integral del fenómeno. Por ello, en el presente trabajo nos proponemos brindar a una aproximación a los aportes que puede brindar la sociología organizacional a la comprensión integral de la GRH. Este cometido se realizará mediante una revisión crítica de estudios actuales de la GRH en Latinoamérica, periodo 2010-2017, donde se incluyan los aportes de la sociología. Puede hacerse a la comprensión de los temas, de los trabajos. La pregunta central que orienta de este trabajo es: ¿qué aportes puede dar la sociología organizacional al estudio de la GRH en Latinoamérica?